Ahora sí, buenas tardes a todos, buenas tardes chicas. Gracias Yani que se conectó, gracias Yani que estás. Eh, para los que están viendo esta clase grabada, se van a unir después, bienvenidas también y muchísimas gracias por conectarse o por ver esta clase grabada. Ya con unos minutitos pasados, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema que realmente me gusta mucho. Me gusta mucho porque normalmente, en la figura del coach, uno tiene que convertirse en una persona de gran escucha. Tiene que convertirse en una persona que sabe diferenciar entre ese oír y escuchar. Tiene que, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando una persona está hablando con vos, no tan solo lo está haciendo a través de lo que dice, sino también de lo que no dice, sino también de su cuerpo. Hay un montón, y es más, vas a encontrar en Internet, en YouTube, vas a encontrar un sinfín de información con respecto a lenguaje no verbal. Es más, en este curso, ustedes se habrán dado cuenta en lo largo de estos meses que llevamos juntos, de que casi no utilizo las muletillas educacionales del lenguaje no verbal. eh, o sea, no utilizo el común de... A ver, espera que lo voy a sacar, me molesta mucho el efecto de... ahí está, total que vean el fondo a mí, no me molesta. Pero me jodía la nube esa. El, Hay gente que para vender un poco más, y los entiendo, y como está muy de moda hablar del lenguaje no verbal, está muy de moda hablar de microgestos, sí, a lo largo del curso van a ver que yo muchas veces hago ejemplos o les doy algún concepto o charlamos con respecto al tema, pero no lo utilizo porque eso, tanto el lenguaje no verbal como los microgestos, son una pequeñísima parte. eh, Tiene que haber un contexto demasiado amplio y vos tenés que ser un observador demasiado amplio para poder interpretar un microgesto o un lenguaje no verbal. No es, se cruzó de brazos, está negado, tiene las manos en los bolsillos. Eso serían como generalidades, como si yo dijera, todos los que hacen la diplomatura en coaching son personas que no quieren estudiar arquitectura. No, no tiene mucho sentido para mí. Sí lo considero importante y sí lo considero como algo a tener en cuenta, pero en el conjunto de la observación o la escucha. Es más importante antes que un microgesto de asco, desagrado y todas esas cositas que, yo te digo, lo puedes aprender en YouTube y hay un montón de información y gente que hace muy bien ese tema. Pero para mí tiene mucha más importancia y me parece que construye y conseguís resultados más efectivos con una escucha verdaderamente activa. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Yo hoy, normalmente ustedes saben, yo doy clases desde mi casa, esta es mi casa, doy clases desde acá y mis hijos a veces tocan el timbre, se escuchan pasar motos, todos los ruidos que hay normalmente en una casa. Pero, ¿qué escuchamos verdaderamente? ¿Dónde está nuestra atención? Y es ese el secreto y el gran secreto de este tema, es empezar a tener una escucha activa, es darnos cuenta de que podemos escuchar realmente lo que esa persona está diciéndonos en forma efectiva. Porque, mira, tenemos una presentación con mucha info hoy, pero esa después se las paso así, leen en detalle. Si yo me quedo en silencio, y si vos te quedás en silencio en tu casa, por ejemplo, nosotros todavía aire no, pero tenemos un ventiladorcito por ahí, entonces se escucha un poquito el ventilador. Si presto un poco más de atención, escucho pasar las motos por afuera,
escucho un vecino con una pala, escucho el ruido de los globos que quedaron ahí del cumpleaños de Maru rozando la pared, y empiezo a prestar un bocinazo en la esquina, y empiezo a escuchar ruidos, y ahí está el tema. No importa los sonidos que yo esté escuchando, sino a lo que yo le estoy prestando atención, y si a eso que le estoy prestando atención, ¿cómo lo estoy interpretando? Lo estoy interpretando como medio, como un sonido ambiente y normal de una situación. Por ejemplo, el bocinazo de recién no es normal para cualquier otra esquina. Para la esquina de mi casa es normal. ¿Por qué? Porque siempre hay accidentes en esta esquina. Entonces, es parte del medio ambiente. Yo no le di importancia. Otra persona podría haber interpretado ese mismo ruido como algo, un bocinazo en la esquina. Y para mí es normal, es parte de lo que pasa en la esquina. Así como cuando nosotros hablamos de emociones y de interpretaciones y nos decimos de que cada uno interpreta su realidad, con lo que escuchamos pasa exactamente lo mismo. O sea, pasa por el mismo filtro. Nosotros nos damos cuenta de que la escucha es muy diferente al oír. ¿A qué me refiero? Porque uno me va a decir, entonces Álvaro, no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? A ver, nosotros todos, o la mayoría de nosotros, perdón, voy a hablar correctamente. La mayoría de nosotros oímos las vibraciones que se producen en el aire, las cuales nuestro sistema auditivo las transforma para dar una señal a nuestro cerebro y convertirlas en lo que nosotros interpretamos como un sonido. Entonces, esa interpretación del sonido que nosotros le damos a través de nuestro cuerpo pasa por un montón de situaciones. O sea, si nosotros estamos de acuerdo que el sonido es una interpretación, que el sonido es una vibración, perdón, en el aire, hay un montón de factores que afectan ese sonido, que afectan esa vibración, y cada uno lo va a recepcionar de diferente forma. Hay gente que es hipersensible al escucharlo, hay gente que no escucha, como yo de este oído, hay gente, yo escucho poco. Todo, no hay una realidad absoluta tampoco en lo que escuchamos, porque es como que lo interpretamos cada uno. Y vos me decís, Álvaro, ¿qué? No entiendo dónde vas. ¿A dónde voy? Es que donde vos prestes atención a lo que vos escuches, es lo que vas a codificar en tu cerebro de acuerdo a lo que te vaya llegando. Es lo que vas a decodificar de lo que te entra. Entonces, ya el oír es diferente para todos. Pero el oír vendría a ser, desde el coaching, un general. O sea, el oír es una idea general. El oír, bueno, nos ponemos todos de acuerdo que todos estamos escuchando el ruido del ventilador. Y es un ruido de un ventilador. Y nos ponemos todos de acuerdo en escuchar el ruido del ventilador. Sin embargo, el escuchar va más agarrado de la interpretación. Entonces, yo digo, estoy escuchando el ventilador, vos decís que también estamos oyendo el ventilador todos, y yo, cuando siento el ruido del ventilador, mirá qué kinestésico que soy que dije cuando siento. Cuando escucho el ruido del ventilador, me da fiaca de siesta, de día de calorcito, de verano tranqui, el ventilador. Hay, no sé, Maru que odia el verano, escucha el ruido del ventilador y lo odia porque dice, se acerca el verano y a ella no le gusta el verano. Y Ariana, que no le importa el ventilador, dice, no, a mí me molesta escuchar el sonido constante de un ventilador. ¿Qué quiero ver con este ejemplo? Que nosotros la escucha, desde el coaching hablando, por favor, siempre tengan en cuenta cuando hablamos en estas clases, es de acuerdo a una interpretación del coaching, la programación neurolingüística y todo lo que tiene que ver con las artes de las emociones y mi interpretación. ¿Está? Entonces, ¿qué estoy diciendo
¿qué es la escucha? La escucha es la interpretación de lo que estoy oyendo. La escucha es la interpretación de lo que estoy oyendo. Entonces, estoy oyendo el ruido del ventilador y a mí me da sensación de veranito. Y me da, eso significa verano para mí. Yo ahí te puse unos ejemplos. A ver, escucho el ruido de la lluvia. En La Rioja, donde yo vivo, solo llueve en verano. Entonces, para mí, la lluvia es alivio. La lluvia es eso que cae los días que hace muchísimo calor y acá días de lluvia es una bendición. ¿Entendés? O sea, los días de lluvia, nosotros la primera lluvia del año siempre salimos toda la familia al patio a mojarnos. Porque lo pusimos como una tradición tonta, pero la primera lluvia del año, que es en el verano en La Rioja, nosotros salimos todos a mojarnos al patio. eh, y hay gente que vive en Misiones, que le llueve 100 días al año, y la lluvia es parte de su entorno. Y para alguien que vive en esa zona, por ejemplo, que llueve todo el tiempo, y a veces ya hasta rompe las guindas la lluvia. ¿Me entendés? O sea, no es lo que estoy escuchando, no es lo que estoy oyendo, sino lo que yo estoy escuchando de eso. Yo te hice todos ejemplos con cosas de afuera. Hablemos ahora de ejemplos con cosas de adentro. Cuando una persona, y ahí viene la diferencia entre oír y escuchar. Cuando una persona te dice, no, porque la verdad que yo estoy cansada, que a mí nadie me hace caso, que en la casa yo estoy sola todo el tiempo, que hago todo sola yo, que no... ¿Qué estás escuchando? En sí estás oyendo una queja y una persona se está quejando. ¿Pero qué estoy escuchando? Yo siempre digo que cuando yo estoy oyendo una queja, o alguien que está enojado y alguien que se queja de algo y todo, al escuchar a esa persona, yo tengo que interpretar qué está pidiendo. Porque alguien que se queja, en sí la queja es un pedido. La queja va agarrado de un pedido. ¿Me vas entendiendo ahora por dónde voy la diferencia entre oír y escuchar? Yo escucho una queja. A ver, un cliente, vamos a poner un ejemplo. Vos como alumna, viene Melissa y dice, no, porque el profesor que toma mate todas las clases, que no puede ser, porque es justo. Y el otro día Maru le hizo un bizcochuelo y él en la clase estaba comiendo un bizcochuelo. A mí me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Bien, entonces, ¿qué es eso? Dije eso porque Maru está haciendo un bizcochuelo y no me trajo todavía. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué estoy oyendo? Estoy oyendo una queja. Pero en realidad, cuando hablo yo con Melissa y después nos ponemos a hablar, ¿no? Y Melissa me dice, sí, porque usted no sabe lo que es para mí, porque yo empecé la dieta y usted se la pasa comiendo en la clase. Ah, ahí estoy escuchando. ¿Cuál es el fin de lo que me está diciendo? La diferencia entre el oír y el escuchar es que en el escuchar vamos a entender a ciencias ciertas qué es lo que nos está diciendo. El oír, hay gente que lo disfraza hermoso. ¿Eh? Aprender a escuchar me permitió, por ejemplo, en una clase, hablar con una chica que me decía, no, porque yo con mi mamá me vivo peleando todo el tiempo, porque mi mamá hace esto, mi mamá hace el otro, que yo con mi mamá, sí, mis hermanos, que esto, el otro, que no, que son insoportables, que esto, que el otro, sí, porque yo lo ayudo siempre a mi hermano y mi hermano no me da bola y mi mamá que no me reconoce y que esto, que entonces yo la oía, su queja de su mamá, sus hermanos, su mamá, sus hermanos, su mamá, sus hermanos. Entonces le dije, para un segundo. ¿Con quiénes vivís vos? Y bueno, con ellos, bueno, pero ¿quiénes son ellos específicamente? Y no, porque mi mamá que me rompe todo el tiempo y mis hermanos, que esto. ¿Y con quién más vivís? Ah, y con mi papá. Ah, ¿y cómo es la relación con tu papá? Y ahí se quedó callado. Nosotros normalmente nos quejamos y hablamos de lo que podemos manejar, de lo que está dentro de nuestro control. No hablamos de lo que está fuera de nuestro control.
Entonces es muy importante, más allá del oír, de lo que me está diciendo, interpretar qué falta, qué me está diciendo realmente. Yo siempre manifiesto el tema de la queja porque es muy normal en relaciones. Vamos a poner un ejemplo de relaciones personales. Es muy normal, por ejemplo, una relación de pareja. Que tu pareja te diga, che, pero no te das cuenta que esto es... O sea, una queja es de alguien que está pidiendo algo. La queja es un grito de pedido. Si vos te quedás en la queja y te enganchás en la queja como una pelea, una discusión, no construye. No construye no tan solo porque, a ver, la idea que tenemos que una discusión destruye. No, una discusión es un intercambio de ideas, nada más. Vos podés tener una discusión hasta muy acalorada, sin faltarte el respeto, y en pos de construir. Pero normalmente nosotros esquivamos las discusiones y si no transformamos las quejas en discusiones. ¿Por qué? Porque ante una queja, ¿qué hacemos? Nos defendemos. Tomamos la queja como una pelea, una bronca. ¿Qué pasaría si a partir de hoy empezás a escuchar lo que oís como queja, lo empezás a escuchar como un pedido? Entonces, ¿por qué se queja Maru de que nadie le lava el box siempre? Bueno, no es nadie le lava. ¿Por qué no le lava? Y porque ella te pide que lo laves de tal forma y no lo hace. Listo, escucho el pedido detrás de la queja. Cuando yo transformo esa queja acá adentro en un pedido, construyo, me gano, me doy cuenta, no hay discusión. A lo sumo, puedo entenderlo de otra forma y plantear mi solución a esa queja desde una escucha activa y real. O sea, si no es una discusión, vos vas a escuchar y a veces lo que escuches no te va a gustar. Normalmente nos pasa de que cuando una persona habla, cuando una persona discute, cuando una persona, nosotros estamos pensando en qué le vamos a contestar. Pero casi inmediatamente, ¿eh? O sea, esa persona está hablando y nosotros ya estamos en nuestra cabeza viendo qué le vamos a contestar. Cuando sería muchísimo más ecológico escuchar, frenar un instante, pensar lo que dijo y de ahí contestar. Es más ecológico. ¿Por qué? Porque te permite escuchar. Vos vas a oír, porque estamos oyendo todo el tiempo. A nosotros nos entra un montón de información por los 5 sentidos, pero en el oído, sobre todo, es uno de los más sensibles que tenemos. Escuchamos un montón de cosas, aunque prestemos atención a muy pocas. Escuchamos un montón de cosas. El otro día veía una aplicación, o sea, un audio, que es un audio para ponerle a tus hijos cuando están durmiendo. Entonces, a mí me gusta escuchar mucho ese tipo de cosas porque digo verdaderamente a ver qué están ofreciendo y qué están programando, porque no deja de ser una programación. Entonces, en la programación esa que era un audio para que le pongas a tus hijos cuando duermen, es una persona susurrándole, sos importante, te queremos mucho. Y yo digo, está bueno, pero ¿le serviría a mi hijo que otra persona le diga eso o serviría que se lo diga yo? En todo caso, si quiero hacerme el programador y ponerle un audio a la noche, le pongo la voz de Maru y mía diciéndoles cuán importantes son. ¿O no sería mucho más efectivo mirarlo a los ojos y decírselo aunque sea una vez al día? Entonces digo, vos fíjate cómo nosotros vamos a oír un montón de cosas. El tema está en que nosotros tenemos la voluntad y el poder de interpretar y escuchar lo que queremos. Hace un tiempo atrás pasó algo que para mí fue muy cómico, donde mi mamá nos reclamaba a mí y a mi hermano, tú sabes, boludas que reclaman a veces las madres, ¿viste? Ay, porque ustedes no me dan bola. Y mi hermano dice, para.
Que te ignore, ¿no? ¿Cómo era? Que te ignore no significa que no te escuche. Yo lo miro a mi hermano y digo, mierda, qué bueno lo que le dijo. Obvio que mi vieja salió con un chirlo, hacía meterle un chirlo en la cabeza, pero digo, verdaderamente, o sea, el tipo le está escuchando, pero le está ignorando. ¿Por qué? Porque escuchar, o sea, oír, vamos a oír sí o sí, porque llega. El tema está en qué hacemos con eso que estamos oyendo. Si te digo no te oigo, significa que soy capaz de no percibir lo que decís. No te oigo es, escúchame, no te oigo, mi oído no está funcionando o está muy lejos o no. No te escucho significa eso, no te presto atención. Desde esta mirada que yo te estoy dando, desde este devenir que estamos transitando juntos. Entonces, esto es, vos haces esto e igual vas a seguir escuchando. Por más que vos te pongas las mejores sordinas que vengan, vas a seguir escuchando. Porque no solo se escucha con el pabellón auditivo, se escucha con todo el cuerpo. Los Navy SEAL, por ejemplo, el equipo comando de Estados Unidos, ellos utilizan unos audífonos que van acá, en el costado del maxilar. Entonces, ellos hablan y escuchan mediante las vibraciones que llegan acá, para mantener el oído al descubierto, para estar atento en la zona de combate. No estar encerrados en unos auriculares en frecuencia, sino que va ese canal acá en el maxilar, se pone justo acá atrás de la oreja. Entonces, la vibración hace... ¿No viste en las películas que a veces tienen acá las sordinas de hablar? Tienen como unos cositos circulares acá y dicen, sí, atento, estamos llegando. ¿Por qué? Porque el resto tiene que estar atento en los 5 sentidos al entorno. La comunicación es importante, pero no es vital. Entonces, hablan por la faringe, hablan por el maxilar acá atrás, escuchan, perdón, por el maxilar acá atrás. Es más, vos te pones unas sordinas así que te dejen completamente sorda, en teoría, y vas a empezar a escuchar otras cosas. No es que dejas de escuchar. Entonces, nosotros estamos oyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y vos me decís, Álvaro, no entiendo, no, o sea, no sé a dónde querés llegar con todo esto. A lo que quiero llegar con esto es que oír, vamos a oír un montón de cosas. Y vos, desde el coaching, vos tenés que descifrar eso que estás oyendo. Vos tenés, desde el coaching, tenés que desmenuzar lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque ahí se transforma en escucha. Ahí es donde tiene sentido. Ahí es donde te da la distinción. Yo siempre digo esta palabra porque me encanta, porque es lo que me permite observar. Disociarme, separarme de eso, me permite tener otro observador. Entonces, en la escucha pasa lo mismo. Yo estoy oyendo algo y digo, a ver, para. ¿Qué estoy oyendo? ¿Por qué lo estoy oyendo? ¿Qué me quiere decir con eso? Que yo, hay mucha gente que me dice, Álvaro, ¿esto es como ponerse en los zapatos del otro? No, porque jamás te podrías poner en los zapatos del otro. Porque serías vos en los zapatos del otro. Vos, por un instante, tenés que disociarte de tu yo para transformarte en la otra persona y poder interpretar desde ahí. Si yo me pongo en tus zapatos, soy yo en tus zapatos. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo interpretar lo que una persona está diciendo con mis juicios y mis creencias y mis interpretaciones. Tengo que intentar por un instante imaginarme por qué dice lo que dice, por qué lo dice con esa interpretación, por qué siente lo que siente cuando dice eso. O sea, ponerse en los zapatos de otro no es ponerse en los zapatos del otro, es ser el otro por un ratito. Pero solo vas a poder hacer eso cuando vos entiendas de que lo que esa persona está diciendo, lo que esa persona está transmitiendo, tiene un montón de cosas alrededor que lo transforman a ese mensaje.
Entonces no busques interpretar un mensaje que viene codificado de una forma con tu decodificador. Vos tenés que buscar la forma de socializar tu codificador para entender el mensaje que te están dando. No es fácil. Yo me animo a decir que es uno de los temas más complicados que tenemos en esta diplomatura, porque es como un trabalengua. Es como un trabalengua porque parece lo mismo. Pero cuando vos desde el raciocinio, desde tu distinción que te hace diferente, sobre todo con todo lo que fuimos aprendiendo de entender de que cada cosa que pasa tiene una interpretación válida para cada una de las personas, hoy esto que te estoy diciendo se vuelve verdaderamente interesante porque decís, claro, así como yo interpreto las cosas de una forma, esa persona me va a hablar de acuerdo a lo que él interpreta, de acuerdo a lo que él está viviendo, de acuerdo a lo que él está pasando. Entonces, tengo entendido de que cada uno percibe diferente, pero también hoy estás aprendiendo de que cada uno transmite de acuerdo a sus interpretaciones. Entonces vos al escuchar tenés que entender que eso que te está diciendo viene con un montón de juicios y un montón de interpretaciones cargadas de esa persona, las cuales vos tenés que agarrar y no las tenés que desechar. Simplemente lo que tenés que hacer es prestarle atención a todos los factores que trae ese discurso para decir, bueno, pero para, ¿qué me está queriendo decir? Y si algo no queda claro, es el, el volver a preguntar, el repreguntar, que le llamo yo. El repreguntar es una de las cualidades, pero número uno que tenemos. Fíjense, personas que eh, estudian el hablar o personas que tienen una discursiva muy buena. Hay muchos interpretadores de narrativa en YouTube que recomiendo, pero por ejemplo, Pisco, después les paso, este chico, él hace análisis no verbal, que con eso se hizo famoso, pero en sí es un experto en narrativa. Y las personas con muy buena narrativa, normalmente, ante una pregunta, o la piensan y de ahí responden, o repreguntan. Discúlpame, lo que me estás queriendo decir, o lo que me querés preguntar, es que yo te diga esto y esto. ¿Por qué? Porque en la repregunta, no tan solo yo ya te estoy contestando desde un poquito más acá, sino que desde la repregunta, yo me estoy asegurando que te escuché lo que vos me dijiste. Es muy importante la repregunta. Álvaro, ¿vas a comer bizcochuelo? Y yo le digo, ¿me está diciendo si quiero comer bizcochuelo ahora o después? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy asegurando que voy a comer bizcochuelo. Sí, voy a comer. Entonces, me estoy asegurando que voy a comer bizcochuelo. Yo con mi repregunta lo que estoy haciendo es tomando el control de la conversación. ¿Está? Y llevándola para el lado que yo quiero. Entonces, es muy importante escuchar. O fíjate, mira, yo ahí, como te digo, nosotros cuando en la comunicación lo más importante es escuchar. Gana el que más escucha. ¿Vieron la película del Lobo de Wall Street? Si bien es una película taquillera, pochoclera, como vos quieras, es una película que tiene muchísimas enseñanzas. Más allá de que la historia es de un estafador y lo ponen a DiCaprio como un capo y la ves y decís, qué bueno, pero el tipo era un estafador, Jordan Belfort. Eh, pero tiene al comienzo de la película, una película un poco larga, pero al comienzo de la película tiene una escena fabulosa donde él le enseña a sus empleados a vender y él, véanla esa parte porque está extraordinaria en esa discursiva y cómo el tipo va diciendo lo que la otra persona quiere escuchar. Y él en un momento se queda callado y dice, el que habla primero pierde. ¿Por qué? Porque el secreto está en escuchar. A ver,
Si vos escuchás y prestás atención a eso y te pones en escuchar en forma verdaderamente comprometida y en escucha activa, te vas a dar cuenta de que vas a obtener un montón de información, las cuales te ponen en un lugar privilegiado. El escuchar te pone en un lugar privilegiado. Te voy a contar una experiencia propia. Hace un par de años atrás tuve la oportunidad de conocer al embajador de la India y estábamos en una cena, éramos 5 personas nada más, el embajador de la India, un traductor, unos funcionarios y yo. Y después algún día les contaré por qué hago ese tipo de cosas. Y estábamos ahí charlando, bueno, ellos charlaban en inglés, o sea, el embajador de la India hablaba en inglés, estaban todos hablando en inglés, tenía su traductor ahí, pero todos estaban hablando en inglés. Yo en mi inglés tarsánico algo entendía, y en un momento se va todo el mundo. Yo hablé, charlaba con los otros, hablaba de un montón de cosas y demás. Y en un momento se van a buscar la bebida, se van a buscar un postre, recuerdo ahí en una cocina que había. Y en ese instante me quedo yo con Joshua solos, el embajador de Ney. Me quedo solo con Joshua. Y Joshua agarra, me mira y, claro, ya te digo, mi inglés es tarsánico, ¿eh? Y el tipo me mira y me dice, en un español perfecto, ¿eh? Me caes muy bien. Entonces yo lo miro así y le digo, perdón, le digo, yo pensé que usted no hablaba español. No, no, me dice, yo lo hablo perfectamente el español. Pero a veces es muy bueno que los comensales no sepan que yo hablo en español. ¡Wow! Digo, qué gran manipulador. Pero, digo, qué genial, porque eso le dio un lugar preferencial. ¿De qué? De tener una escucha que nadie sabía. O sea, él estaba reunido con políticos, haciendo trato y todo con un traductor, pero él sabía lo que todos estaban hablando. ¿Te das cuenta cómo la escucha te puede poner en un lugar de privilegio en una conversación? Prestar atención. Una persona que, ya te digo, a mí me gusta mucho hablar de la queja porque normalmente la queja es un pedido. El que se queja de algo está pidiendo. El que se queja es un grito desesperado de pedido. Entonces, yo lo tomo. Una queja, a mí me encanta que se queje. Y me pasa, yo cuando viene me dice, mire, hay una alumna, bueno, dame el número, yo la llamo. La llamo y le digo, hola, mirá, mi nombre es Álvaro Domenech, soy el director del instituto, me dijeron que vos estabas disconforme con algo, me gustaría saber, no, porque mire, porque a mí cuando me vendieron me dijeron tal cosa, que esto, entonces la empiezo a escuchar. Una persona que se queja, una persona molesta, quiere ser escuchada. Por eso normalmente una persona cuando se queja grita, porque quiere que lo escuchen, o está enojada. ¿Qué pasa cuando una persona grita todo lo que quiere gritar y se queja todo? Después se queda callado, vuelve a repetir lo mismo. Si vos se lo solucionás y si vos tenés una escucha activa, te vas a dar cuenta que es simple, no digo fácil, simple solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque tenés una escucha activa. No me cuelgo del estado emocional, de la queja, la bronca. No, no. Voy a lo que verdaderamente me quiere decir. No, porque mire, no puede ser, porque yo este mes me pasé de la cuota y ya me están cobrando intereses, que esto de lo... Yo los dejo que hablen y lo escucho. Entonces le digo, bueno, primero, cuando vos te inscribiste, ¿te llegó? Sí, sí, me llegó, pero por un mes, que una vez que yo... Bien, le digo, para. Te pregunto, ¿el problema es que no lo puedes pagar? No, yo si quiero lo puedo pagar. No, no, pues si el problema es que no lo puedes pagar, no te hagas problema. Lo solucionamos, le buscamos la vuelta. Lo importante es que vos sigas siendo alumno. Bueno, sí, en sí, no, pero... Y chau, le cagaste el discurso a la queja, porque en sí lo que estaba pidiendo es que le den la razón. O lo que estaba pidiendo es que no le cobren el interés. O lo que estaba pidiendo era que quería hablar con alguien más. ¿Cuántas veces pasa de que vos ves en algún comercio, quiero hablar con el gerente? Y van a hablar con el gerente y después salen mancitos. Y vos decís, ¿qué pasó? Quería presentar su queja, quería mostrarse enojado, quería hablar con alguien que considera autoridad. Entonces, la escucha activa te va a permitir volverte una experta en escuchar y solucionar.
vas a empezar a tener un cartelito que diga solucionadora de problemas. Y todo el mundo va a saber que vos escuchás. El escuchar te pone en un lugar de privilegio. Créeme, ¿eh? El... Yo ahí recién te decía, y te ponía el ejemplo de Jojo, que a mí me encanta, ¿no? Que el tipo, ya te digo, estuvo callado, habló algunas cosas en inglés, todo, pero él se quedó callado desde el español, lo escuchaba todo lo que decían, lo que hablaban entre ellos, todo. Una jugada que me pareció extraordinaria. Y cuando nosotros escuchamos de forma activa, es imposible que hablemos. ¿Qué pasa con una persona callada? ¿Qué pasa con una persona que no habla? No tenés información, no sabés qué está pasando, no sabés qué le está pasando, no sabés qué está pensando. Una persona que habla, es completamente transparente, se muestra todo. ¿Una persona que está callada? No. Entonces es muy importante, pero muy importante, escuchar. Y cuando vos escuchás en forma activa, empezás a conectar con esa persona de las cosas que realmente está buscando, de lo que realmente está hablando. ¿Qué pasa cuando a una persona le mostrás interés genuino? Cuando a esa persona le hablas en el idioma que ella está hablando, le escuchás y le respondés de acuerdo a lo que verdaderamente te dijo. Y cuando tu escucha es activa y sabes qué es realmente el motivo de su discurso y le hablas con respecto a eso, wow, empezás a generar una confianza diferente. Ahí se siente el respeto, se siente que hay un interés genuino. Veo en Instagram a veces gurús de macho alfa. Entonces dicen, a las mujeres les gustan que las escuchen. Y esto, sí, obvio, a todos nos gusta que nos escuchen. Chicas, van a ver en los próximos meses cuando ustedes empiezan a interactuar y cuando ustedes empiezan a coacharse entre ustedes y empiezan a hablar entre ustedes, te vas a dar cuenta de que tenés compañeras de que se pasan una hora hablando. A todos nos gusta ser escuchados, lo que tengamos que decir. Entonces vos decís, no es solo yo me convierto en un macho alfa, lomo plateado, espada de espartano cuando escucho a la mujer. No, no, no. Cuando escuchas a cualquiera, tenés un lugar de privilegio, porque la gente quiere hablar. ¿O no te pasa de que te juntaste con alguien en la calle y venía a caminar y decía, ¿cómo andás? Oh, no, ¿querés que te cuente? Mirá, vos sabés que... No, era un saludo nada más, pero te comiste un garrón de una hora escuchando los problemas de otra persona, eh, porque la gente quiere hablar. Y el hablar es información, y tener información conviene. Entonces, yo te invito a que empieces a darte cuenta eh, y empezar a interpretar tu escucha. ¿Qué tenés que tener en cuenta al momento de una escucha? Al momento de una escucha yo ahí te puse un par de tips, porque yo como te decía, un microgesto, un lenguaje no verbal y todo, sí son parte de toda esta escucha activa, pero no es lo único. Las palabras que utiliza una persona. Una persona, por ejemplo, a mí me gusta hablar con gente de diferentes clases sociales, con gente de diferentes estudios, con gente de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque me enriquece la escucha. Entonces, de repente, me pasa de hablar con un vecino que tengo acá enfrente y esa persona viene y te dice, ¿qué haces, culero? ¿Cómo andas? Nada, sí, el otro hijo de puta. Todo el tiempo son puteadas. Todo el tiempo son insultos y malas palabras constantes. Todo de lo que hable es todo malas palabras constantes. A todas las frases le pone una mala palabra. Entonces, si esa persona se expresa así todo el tiempo, un día que estoy hablando con él todo y me dice, ¿qué haces? Yo lo tengo que tomar como un insulto
como verdaderamente un insulto que creo que es, o es parte de su léxico y es parte de su cotidiano y es parte de lo que él habla todo el tiempo. Te das cuenta cómo sacado de contexto puede ser terrible y puede causar una pelea. Y yo le puedo decir, che, Isma, a mí no me trates así. A mí hablame así, así, listo, lo dejo en claro todo y hablo, pero yo tengo que entender ese medio por el cual él elige comunicarse. Los tipos de lenguaje. Hay, yo ahí te puse, explicás o generás. ¿Por qué? Porque hay forma de decir las cosas donde yo puedo, a mí no me gusta, por ejemplo, y me suena raro gente que dice, ¿se entiende, no? O ¿me entendés? Eh, a mí me suena raro, me cuesta, porque digo, una persona me tiene que repetir todo el tiempo si lo entiendo, es como que yo no estoy teniendo congruencia en la escucha. O sea, esa persona, ¿por qué no se da cuenta que le estoy entendiendo? La escucha te pone de un lugar del otro. Cuando empezás a profesionalizarte en el escuchar, te vas a dar cuenta de que vas y venís, te pones un rato en la cabeza del otro, te pones acá, te enojas, te desenojás porque lo entendiste. Hay muchas emociones en el medio. Cuando vos tenés una escucha activa, hay un montón de emociones. Después tiene mucho que ver, por ejemplo, ahí como te digo, la corporalidad. Corporalidad. Una persona que viene y me dice, ¿qué haces, loco? O sea, noto o sea, que está muy efusivo, que está muy alterado, que está diferente de una persona que dice, ¿qué haces, Álvaro? ¿Cómo estás? O sea, es, la comunicación es un integral, ¿entendés? No va, como te digo, no va por un gesto, no va por una palabra, es un todo. Y nosotros tenemos que estar atentos a ese todo. Y solo vamos a estar atentos a ese todo cuando estemos con una escucha activa. Si nosotros solo prestamos atención a algo, nos pasa que muchas veces tenemos discusiones o problemas con personas porque hubo un factor de esa comunicación el cual interpretamos y escuchamos de una forma que no era la correcta o que no nos abría posibilidades. O sea, el centrarme y convertirme en un escuchador serial, en un experto escuchador, me va a permitir un sinfín de oportunidades. Y sobre todo, me va a empezar a mostrar otras formas de comunicar que a veces pasa que uno no utiliza la comunicación correcta. Entonces, si yo sé que entiendo, percibo, escucho, interpreto la comunicación de esa persona y me doy cuenta de los canales que utiliza, las palabras, los modismos, los gestos, cuando yo me comunique con esa persona, yo voy a mixear mi forma con técnicas de él para llegar y tener una conversación más a plomo, una conversación más a base, más a entendernos. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, hoy estábamos en la mesa y por un instante empezamos a hablar y a decir cosas tontas y cosas de chicos. Y yo noto la conexión con los chicos. ¿Entendés? Entonces cuando vos decís, este es un boludo, que esto, y es como una complicidad y es un ratito ponernos en su lenguaje, en sus formas, es un simio, como dicen ahora en el secundario y demás. Entonces, es ponerse un ratito en su lenguaje. ¿Qué pasa cuando me pongo un ratito en su lenguaje? Complicidad, consigo otras cosas, nos reímos un rato. ¿Se entiende por dónde va? El escuchar te permite, o por ejemplo, yo me fui de viaje y cuando traje regalos, ¿qué hice? Los regalos que eran cosas que a ellos verdaderamente les interesaban, que a ellos verdaderamente les gusta. ¿Por qué? Porque tengo una escucha activa, porque lo escucho cuando mi hijo viene y me dice, mirá, esto a mí me gusta más que el Lego tal, me gusta el Lego Technic, que es el de técnicos, que es todo robot, esto, listo, ¿qué le traje? Un Lego Technic.
¿Ya? O sea, la escucha activa te da información y te repito, te vuelve en un lugar de poder en la conversación. La escucha activa te permite darte cuenta cómo, y esta frase que te puse ahí me encanta porque la escucha activa te pone en atento a generalidades, a cosas que la gente dice porque sí, a cosas que la gente dice por costumbre. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eh, Todos sabemos que las cosas se consiguen con mucho sacrificio. No, ¿esto es una realidad? ¿Esto que estamos escuchando es una realidad? No. Sí, sí tenemos testimonio y sabemos, y hay un montón de pruebas de mucha gente que consiguió cosas extraordinarias sin sacrificio. Sí sabemos que hay gente que le resulta más fácil. Estas generalidades están muchas veces volcadas en mandatos culturales y en cosas que nosotros creemos y generalizamos y la gente las utiliza al momento de hablar. El escuchar en forma activa ese tipo de generalidades te va a permitir darte cuenta qué tipo de interpretación tiene esa persona. Ya te digo, este es un mandato, esto es una creencia. Todos sabemos que las cosas se consiguen con mucho sacrificio. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué? Si te levantas tarde, ¿no? Son mandatos culturales, convenciones, puse ahí convenciones, son convicciones. Convicciones que nosotros tenemos que las usamos en los discursos, pero ¿qué me está diciendo cuando me está diciendo eso? Esta frase, todos sabemos que las cosas se consiguen con mucho sacrificio. Es una frase que normalmente utiliza alguien que está enojado con alguien que esa persona considera que no hizo el sacrificio suficiente para tener lo que tiene. ¿Qué estoy oyendo? Ay, no, hay que laburar muchísimo y romperse el alma trabajando para poder tener éxito. Esa persona está inconforme con su trabajo. Esa persona siente que hay una gran diferencia entre unas personas y otras y eso le jode, le molesta. Entonces empiezo a escuchar a través de ese mandato y esa creencia que tiene, qué es lo que me quiere decir realmente. Y acá empieza una parte de esta clase que a mí me gusta mucho. Hasta ahora empezamos a entender lo que otras personas están diciendo y los interpreto y lo escucho y le presto atención. Pero antes de terminar la clase, yo necesito que vos entiendas algo. Que la escucha activa que tenés que tener primero es tu escucha activa. Es qué te estás diciendo. Nosotros cuando pensamos, estamos hablando con nosotros mismos. Cuando declaramos y cuando decimos cosas, nos la estamos diciendo primero a nosotros. Esta frase nos la decimos muchas veces. O este estilo de frases. No, frases como, no, no todo es fácil en la vida. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué son esas cosas que vos estás escuchando? Esas cosas que te estás diciendo. Son interpretaciones y son mandatos que muchas veces no te dejan y te cierran posibilidades y no te permiten ser quien sos, porque son cosas que venimos escuchando y venimos programándonos desde hace un montón de tiempo. Y son cosas que no nos permiten desarrollarnos o hacernos como nosotros queremos, porque son discursos que tenemos tomados de lo cultural, tomados de nuestras creencias,
tomado de nuestras interpretaciones y son discursos que repetimos hasta el cansancio a veces. Yo el otro día tuve la oportunidad de visitar a mi papá. Bueno, estuve en comunicación con ustedes saben que estuve de viaje, y mi papá es ateo, y sin embargo, estábamos en el negocio de él, y claro, mi viejo ya grande, y lo escuchaba todo el tiempo decir, ay Dios mío, que se quejaba. Le digo, qué incongruencia, ¿no? Un ateo pidiéndole a Dios, y me mira así, le digo, ¿no te escuchás? Todo el tiempo estás diciendo, ay, Dios mío. Ay. Bueno, es una costumbre. Digo, ¿es una costumbre o es un pedido? ¿Es una costumbre o es algo que estás buscando? Algo. No, me dice, vos sabés que yo no. No, no, a ver, si sé, toda la vida fuiste ateo. Sin embargo, escuchate. Y me miraba así y me dice, ¿qué me querés decir? No, no, te digo, nada más, escuchate. El tema es que muchas veces no nos escuchamos y vivimos en un mar de incongruencias. Nosotros predicamos algo que no somos, nosotros decimos algo que en sí nos hace ruido. Entonces, si bien yo te recomiendo que ahí como, bueno, esta frase me encanta, ¿no? Nos han sido dadas dos orejas y una sola boca para que podamos oír más y hablar menos. Verdaderamente me encanta. Pero digo, esto lo veo al afuera. Sin embargo, esta misma frase, volvela a vos, al escucharte, al frenar un instante y al escucharte más. Al cuando estás diciendo algo, escúchate. ¿Qué pasa cuando te escuchas? ¿Qué, ¿Cómo te estás sintiendo cuando te escuchas las cosas que estás diciendo? Yo hoy tuve una reunión, bueno, a la mañana tuvimos dos reuniones largas, y en la última reunión que estábamos haciendo toda la proyección y todo lo que se viene para el año que viene, en medio de la reunión hubo un montón de cosas que fueron surgiendo producto de lo que venía hablando. ¿Por qué? Porque cuando voy declarando, es como que voy construyendo, y, y surgieron un montón de cosas extraordinarias de la reunión de hoy, y cuando termina la reunión le digo, gorda, le digo, ¿vio? ¿Vio esto? Me dice, no sabía que íbamos a hacer esto. No, no, yo tampoco. Pero, ¿qué pasa? Como yo empecé construyendo acá, y esto me empezó a dar base para hacer esto y hacer esto, es como que se fue armando un hilo conductor de la idea. Entonces la empecé a desarrollar. Bueno, con nuestros sentimientos nos pasa lo mismo. Si yo lo que estoy hablando, a ver, estoy hablando todo el tiempo quejándome, no, que los políticos, que la mierda, que esto, lo otro, que los paredes, ¿qué estoy construyendo? Una emoción. Estoy construyendo una emoción de que de bronca, de enojo, de que constante. Si yo estoy quejándome todo el tiempo de algo, ¿qué estoy construyendo con mi emoción? ¿Qué me está pasando adentro? ¿Qué estoy armando adentro? Bronca, 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 bronca. Entonces, todo lo que yo estoy hablando todo el tiempo es el reflejo de lo que me está pasando. Escuchate de qué estás hablando. ¿Qué haces con tu hablar de todos los días? ¿Qué haces ¿De qué hablas? Cuando vos empezás a escucharte y te das cuenta de las cosas que estás hablando, te digo una cosa, si en tu día hablaste por lo menos 2 o 3 veces del bailando, replantéate de qué estás hablando. Empezá a hablar de cosas que para vos sean interesantes, que para vos te construyan. Empezá a tener una escucha activa y hablar con las personas de las cosas que a ellos les interesan. Te, va- Te vas a dar cuenta de que a la gente le gusta hablar con vos, porque los escuchás. No quiere decir que te quedes callado como una maceta, ¿eh? Eso no es escuchar. Escucha activa, interactúo, te escucho, te demuestro mi interés. Si realmente lo tenés, porque no hay nada peor que querer fingir algo. O sea, no sale, ¿entendés? Entonces, convertite en una experta escuchando, convertite en alguien a la cual las personas le gusta hablar.
Y decime si no te pasa, si vos estás haciendo este curso es porque seguro tenés una escucha activa. Pues sos una persona que la gente te escucha. Sos una persona que la gente viene a hablar con vos. Si no, no harías este curso. Así te lo digo. Estoy seguro. Muy poca gente escucha con la intención de entender, solo escuchan con la intención de responder. Ese es el secreto de esto. El escucharte de forma activa para lograr cosas excelentes. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a escuchar de forma activa? Voy a poder responderte de acuerdo a lo que vos me querés decir. Voy a quedar bien con vos, ¿por qué? Porque te entendí verdaderamente lo que me querías decir. No te voy a fallar porque vos me vas a decir algo y yo voy a entender lo que vos me querés decir. El escuchar nos pone en un lugar de privilegio. También me va a volver una persona más atenta. Me va a permitir saber un montón de cosas. Me va a dar tanta información que yo ahí te puse. Me va a permitir saber si estoy en frecuencia con vos o no. Me va a permitir saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. Detectar debilidades en las otras personas y detectar las amenazas también. Saber hasta dónde negociar, porque si yo te escucho cómo actúas con otras personas, yo te escucho dándome ejemplos de cómo actúas con otras personas, yo voy a saber hasta dónde llegar también. Voy a saber cómo pedirte, voy a detectar qué te está pasando, porque voy a tener una escucha activa. Entonces, ¿qué escuchamos cuando escuchamos? Recuerden estos tips son bárbaros. Escuchar las palabras que utilizan, escuchar el tipo de lenguaje. ¿Me está diciendo cómo son las cosas o está construyendo conmigo? Esta persona se altera muchísimo, ¿cuáles son las emociones que está utilizando al momento de hablar? ¿Cómo es su corporabilidad? Con lo que me está diciendo, ¿qué está queriendo hacer? ¿Simplemente me está informando o está construyendo algo? Entonces, cuando nosotros escuchemos, convertámonos en unos expertos. Convertámonos en una persona de escucha activa. Entrenate para eso. Algo muy lindo para eso es sentarte a hablar con alguien y hablar lo menos posible. Hace un tiempo atrás, cuando yo hice mi primer curso de educación emocional, yo creo que se los conté, no, a ustedes no. Cuando yo hice mi primer curso de educación emocional, duraba 72 horas el curso, 72 horas muy intensas, en donde durante 24 horas tuve que cumplir un rol que tenías que hacer al 100%, o sea, tenías que ponerte en el papel de un personaje que te daban. Pero interpretarlo al 100% significa lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, nosotros te vamos a decir cómo tenés que actuar y vos tenés que hacerlo al 100%. Yo tomé ese compromiso y ese compromiso fue durante 24 horas vestirme, vivir, pensar, sentir como un niño de 9 años sordo, mudo, autista. ¿Qué pasa? Lo que hicieron conmigo fue trabajar mi escucha. O sea, a una persona que habla mucho, me mandaron 24 horas de estar callado. Entonces, durante 24 horas, no, al ser autista, no tenía la comunicación que tiene todo el mundo con el resto. Al ser sordo-mudo, estaba en otro mundo, en otra situación. Y me di cuenta primero que qué difícil esa situación. También me di cuenta de que hay otras formas de comunicarse, más allá del habla, más allá de la escucha. También me di cuenta de que había mucha gente que tenía muchas cosas para decir y a veces todo lo que yo hablo no me deja escuchar. Y eso está muy bueno. Y eso me enseñó un montón. Nosotros, y yo se lo cuento a ustedes a diario, nosotros en casa cuando almorzamos y cenamos no hay tele. En mi casa es muy raro que la tele esté prendida. Hay música, hay cosas, pero la tele es muy raro que esté prendida. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando nos escuchamos.
Ahí es cuando hablamos. Está muy bueno eso. Así que te invito a que veas cómo podés entrenar tu escucha y darte cuenta que una escucha efectiva es una herramienta. Es una habilidad, sí, sí. Y ahí, como te pongo, se entrena. Es sentarte y escuchar cómo habla la otra persona, qué dice cuando habla con otras personas también. Nosotros el otro día veíamos Franco Escamilla, que él dice que es un boucherista auditivo. A él le gusta escuchar a la gente, lo que habla la gente. A todos nos gusta escucharlo. Algunos más, algunos menos. Pero ¿a quién no le gustaría ser, no sé, mosquito por un segundo para escuchar conversaciones en algún lugar? A todos nos gusta escuchar. El tema es, lo entrenemos y hagamos de esa escucha un superpoder. Hagamos de esa escucha tu mejor herramienta para que tus relaciones sean extraordinarias. Y vas a ver cómo cambia todo. Y vas a ver cómo te vas a sentir grande, cómo te vas a sentir útil. Esa es una palabra que a mí me gusta. Porque más allá de que voy a respetar lo que la otra persona me dice y en toda su esencia, por qué me lo dice, cómo me lo dice y todo, interpretando de que es su forma y todo, voy a escuchar cosas muy enriquecedoras. Oh, estoy trabado. Perdón, chicos, estoy muy trabado. Voy a empezar a construir otras cosas. Me voy a convertir en un escuchador serial y me voy a escuchar. Prestate atención a lo que decís. Escuchate. Tanto como escuchar afuera, como escucharte a vos. Y te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que decimos al pedo todos los días. Hay costumbres y modismos que decimos al pedo y que no nos están construyendo. Empezá a cambiar tu forma de hablar, empezá a cambiar tu discurso, que sea más congruente con lo que querés. Y ahí te vas a empezar a escuchar diferente y, y, y vas a construir diferente y vas a sentir diferente. Así que te invito a que entrenes tu escucha activa. Lo ideal para empezar es callarme un rato la boca y empezar a escuchar y empezar a prestar atención a cada detalle, a cuando una persona, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hay alguien que dice, ¿sabes qué, Álvaro? Porque verdaderamente me pasa con fulano que no sé, no lo entiendo, que estoy, o sea, escuché que me habló de fulano y mengano, pero ¿qué estoy viendo en todo eso? Agotado, ya no da más, rendido. Entonces, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo un cambio, está pidiendo, empiezo a prestar atención. Así que tu escucha tiene que estar basada en una atención real y verdadera, en una intención. Si no, simplemente no escuchas. Hoy, si no te interesa, no lo hagas. No malgastes tu tiempo al pedo. Empezá a convertirte en una escuchadora serial cuando te interese, cuando quieras construir, cuando quieras sacar algo de eso. No está mal tomar todas estas herramientas para construir muy buenas relaciones. Vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Así que, primero que nada, te invito a escucharte. Y después vas a empezar a entrenarte para escuchar mejor a las personas con las que vivís, a tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, en tus seres queridos y demás. Pero primero escuchate. ¿Qué decís? Así, recordá eso que te conté de mi viejo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Che, viejo, ¿vos sos ateo? ¿De qué Dios hablas? Hay veces que no somos congruentes lo que decimos con lo que estamos sintiendo, lo que nos pasa, lo que pensamos. Bueno, corrijamos nuestro discurso, empecemos a escucharnos en congruencia de lo que queremos construir. Y vamos a empezar a construir relaciones también en congruencia con lo que queremos, al tener una escucha activa.
Espero que tengan un fin de semana increíble. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Gracias por ver esta clase grabada. Les deseo que tengan un fin de semana increíble. Y esta clase siempre me gustó. Siempre, podría estar hablando ahora, me pasé, pero no importa porque esta clase vale la pena. Véanla cuantas veces sea necesario. Busquen información con respecto a esto. Gracias por estar.